La semana pasada pues no tuvieron clase porque al Ángel se le olvidó. Pero la vez pasada yo les había platicado un poquito sobre anatomía y habíamos explicado algunos conceptos importantes, por lo menos en cuanto a la anatomía clínica y a lo que les va a preguntar el doctor en su momento. Si se acuerdan, habíamos visto un poquito de todo, ¿no? Habíamos platicado del cráneo que tiene tres divisiones en su base y que se divide propiamente en dos partes, en un viscerocráneo y un neurocráneo, los huesos del macizo facial, y que cada uno cuando se lesionaba pues podría darnos algunos síntomas y algunos signos. Y habíamos hablado también de algunas estructuras este, anatómicas intracraneales, como el cerebrito y las meninges, y habíamos dicho también que cuando se dañan, alguna de ellas se lesiona, pues también me genera algunas complicaciones. Eh, lo que me pidió el doc que les complementara un poquito fue que les hablara de un poquito de embriología y que luego me metiera a platicarles un poco sobre fisiología básica de neuro, que realmente es un tema sencillito. Yo creo que, pues como no tengo presentación, les voy a presentar mi pantalla y me dicen si la ven por ahí. ¿Sí se ven? Sí, se ve. Gracias. Mm, bueno, ustedes saben que, a ver, les voy a tratar de hacer preguntas para que no se aburran porque si no se van a dormir. ¿Ustedes saben de qué estructura embriológica deriva el sistema nervioso? El tubo neural. Del tubo neural. ¿Y de qué capa, este, embrionaria viene? El ectodermo. Ajá. Entonces, el tubo neural viene del ectodermo. Acuérdense que la neurulación se da aproximadamente en la tercera semana, ¿no? Se da la neurulación y entonces el ectodermo se invagina y forma un tubito. Y ese tubito, pues, forma propiamente el tubo neural. Ese tubo neural a lo largo de la vida va a ir desarrollándose, a lo largo de la vida intrauterina, pues, se va a ir desarrollando y o algunas partes de él se van a ir volviendo más gruesas que otras. Y esos engrosamientos que tiene van a ser las partes que forman al sistema nervioso. Fíjense, esto también va con la teoría viejita que dicen por ahí los maestros que tenemos tres cerebros, uno más, uno más nuevo, uno viejito y uno bien primitivo. Entonces, ahorita se los voy a platicar un poquito, pero tiene que ver un poco con la cuestión embriológica. Fíjense, entonces este tubo neural va, o sea, propiamente de ser un tubo, a dar primero tres vesículas. Va a dar una, va a dar dos y la última, la tercera vesícula. Y estas vesículas van a tener distintos nombres. La primera se va a llamar prosencéfalo, la segunda se va a llamar mesencéfalo y la última mesencéfalo y la última se va a llamar rombencéfalo. Entonces, uno cuando escucha estos nombres, a lo mejor uno puede pensar, ah, el nombre de mesencéfalo ya lo conozco. El mesencéfalo es una parte del tronco, ¿no? Que ya habíamos platicado. Entonces, este tubo neural, conforme pasan los días, va a pasar de tener tres vesículas primarias, aquí les voy a poner primarias, a tener vesículas secundarias. Y entonces, casi casi que se duplican. Entonces, vean, el prosencéfalo se va a volver como un corazoncito. Puta, ¿qué dice? Se va a volver como un corazoncito, así. Y después del prosencéfalo va a salir otra vesícula que va a tener el nombre de diencéfalo. De ahí, el único que se mantiene es el mesencéfalo. Y de ahí del mesencéfalo, el rombencéfalo se va a dividir en dos, en metencéfalo y en mielencéfalo. Ahí está. Y lo que me resta del tubo neural,
va a formar la médula espinal. Si yo me acuerdo, en mi embrioncito, imagínense que voy a dibujarlo como si fuera un camarón. Aquí está la cabecita y aquí está el dorso. Ven que tiene como su colita y aquí sus manitas y sus pies. En la parte dorsal le salen unas bolitas. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Esas salientes, ¿alguien se acuerda de la embriología? Que salen a lo largo de todo el dorso, Las somitas. las somitas, ¿no? Entonces esas somitas van a ser 31 pares de somitas. Esas somitas en la vida adulta van a formar los cuerpos vertebrales. Y entonces dice la literatura que a partir de la cuarta somita yo puedo identificar dos partes importantes. A partir de mi cuarta somita, imagínense que aquí dentro viene el tubo neural, aquí dentro del dorso del embrión. Entonces viene aquí. A partir de la cuarta somita, o sea, de la cuarta somita hacia craneal, se va a formar el encéfalo. Aquí les voy a poner, se va a formar el encéfalo. Y de la cuarta somita hacia caudal, se va a formar la médula espinal. ¿Alguien se acuerda cuántos segmentos le habíamos dicho la otra vez que tenía? La médula espinal. ¿Alguien se acuerda? 31, ¿sale? Acuérdense, tiene 31 segmentos. Que estos 31 segmentos se dividen en cervicales, que son 7 cervicales, bueno, 8 en la médula, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo, ¿sale? Y entonces vean, el prosencéfalo, aquí lo voy a poner entre paréntesis, me va a dar dos vesículas secundarias. Esas dos vesículas secundarias va a ser primero el telencéfalo y luego me va a dar al diencéfalo. Ahí está. El mesencéfalo es el único que se queda solito y se queda igual, va a formar el mesencéfalo. Y el rombencéfalo igual me va a dar dos, me va a dar al metencéfalo y me va a dar también al mielencéfalo. Ahí está, al metencéfalo y al mielencéfalo. ¿Estos por qué son importantes? Bueno, son importantes porque uno tiene que aprender de qué estructuras deriva el cerebrito. Vean, el telencéfalo me va a dar a los hemisferios cerebrales. O sea, me va a dar a mi hemisferio derecho y a mi hemisferio izquierdo. ¿Cómo se llaman las cavidades que tienen los hemisferios? Ventrículos. Los ventrículos, ¿no? Entonces también me va a dar a mis ventrículos. Cuando yo les hable o cuando el doctor les platique de hidrocefalia, les va a decir que hay varios tipos de ventrículos, ¿no? Y hay pues varios ventrículos. En los hemisferios están los ventrículos laterales, que son los más conocidos, que tienen esta forma y que tienen astas. Esos ventrículos laterales, todos esos van a estar llenos de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo lo producen los plexos coroideos y es un ultrafiltrado plasmático, igual que el líquido sinovial, igual que el líquido pleural, igual que todos esos líquidos, el líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado plasmático y entonces se producen los plexos coroideos. Ven, y de ahí, de los ventrículos laterales que se encuentran en los hemisferios, se conectan con un pequeño ventrículo que se encuentra igual en el cerebrito que se llama tercer ventrículo. Y de ese tercer ventrículo hay otra conexión con un último ventrículo que está en el tronco que se llama cuarto ventrículo. Y de ahí se continúan por el conducto ependimario de la médula espinal hasta llegar al último ventrículo que es el ventrículo terminal. Entonces yo tengo mis ventrículos laterales, al tercero, al cuarto y al ventrículo terminal. Entonces cada una de estas partes va a derivar de ese desarrollo embriológico que les platico. Entonces viene más o menos así. Los ventrículos laterales, les platico, derivan del telencéfalo, ¿sale? Los ventrículos laterales. El acueducto, el canalito que va a conectar a los ventrículos laterales con el tercero se llama foramen de Monroe, de Alexander Monroe, o foramen interventricular. Entonces también da o es un precursor de la formación de el foramen de Monroe o el foramen interventricular. Y el diencéfalo hace referencia a las estructuras que se encuentran subcorticales.
Acuérdense que la neurona tiene dos partes, ¿no? Tiene una soma y tiene un axón y tiene sus prolongaciones. El soma va a formar núcleos. Eso es como regla de vida, ¿no? Para que algún día en el hospital no nos digan ignorantes, pues hay que conocer por lo menos esos conceptos demasiado básicos, que una neurona, o sea, su soma, va a formar este, núcleos y que las prolongaciones van a formar tractos, fascículos, lemniscos, pero el secreto está en que los núcleos dentro del sistema nervioso central, que si se acuerdan habíamos dicho que el sistema nervioso central era todo el eje encéfalo-espinal, van a formar núcleos. Fuera del sistema nervioso central, o sea, en el periférico, forman ganglios. Por eso el hecho de que cuando ustedes lean en un libro los ganglios de la base es un término incorrecto, porque están en el sistema nervioso central, entonces deben de llamarse núcleos de la base, ¿sale? Entonces en el diencéfalo se van a encontrar todos los núcleos de la base. ¿Alguien los puede enumerar si se lo saben? Si no, ahorita se los van a aprender. Es el putamen, El putamen, ajá, el globo pálido, el globo pálido. Mm, A ver si alguien se sabe otro. El El caudal. estriado. Ajá, el estriado, vamos a ver qué es la formación. O sea, el núcleo estriado no es un núcleo, digamos, propio. El núcleo estriado se forma por la unión de el putamen con el núcleo caudado. Entonces, si les llegan a preguntar el estriado, es la unión del putamen con el núcleo caudado. ¿Y qué otro? A ver si se saben otro. El subtálamo. El el subtálamo. circular, El núcleo lenticular es la unión del globo pálido y el núcleo putamen. Acuérdense, te llama lenticular porque parece un lente. Es así. Tiene esta forma como de rebanada de pizza. Aquí en medio está el globo pálido y aquí está el putamen. Y aquí, luego ahorita les enseño una imagen. Y arriba está el núcleo caudado. Ahí está el subtálamo, el tálamo también, el tálamo, el epitálamo y el hipotálamo. ¿Sale? Ahí está. Todos esos son núcleos que se encuentran dentro de los hemisferios. Entonces, el diencéfalo va a dar a los núcleos, al putamen, al globo pálido, al caudado, al subtálamo, al tálamo, al epitálamo y al hipotálamo. Y fíjense, de ahí de ese diencéfalo, pues se va a continuar, ahí también se va a encontrar el tercer ventrículo. Y de ahí sigue el mesencéfalo. El mesencéfalo se va a quedar igual como mesencéfalo, que es la parte más superior del tronco, y en medio va a tener un acueducto que se llama acueducto de Silvio o acueducto cerebral. Hace ratito les dije, la circulación de líquido cefalorraquídeo es bien importante porque van a llegar a ver el tema de hidrocefalias. La hidrocefalia, ¿alguien podría como definir qué es hidrocefalia? sería como la acumulación de líquido cefalorraquídeo. Ajá, y entonces la hidrocefalia se debe a tres cosas. Y de eso siempre se los va a platicar el doctor. La hidrocefalia se debe o al aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo, ¿cómo qué creen que pudiera aumentar el líquido cefalorraquídeo? ¿Qué creen que pudiera aumentar su producción? Una neoplasia. Un tumor, exactamente. Y hay varios tipos de tumores. Los papilomas de plexos coroideos, los carcinomas de plexos coroideos, los ependimomas, hay muchos tipos de tumores, ¿no? Entonces, esos pueden aumentar su producción. Luego, por obstrucción. Ahora, este acueducto de Silvio es un acueducto bien delgadito que va a conectar el tercer ventrículo con el cuarto, y ese es el acueducto de Silvio. Los niños chiquitos, acuérdense que los huesos no están totalmente osificados porque tienen fontanelas. Y esas fontanelas, dependiendo de cuál hablemos, vamos a saber cuándo se osifican. La fontanela anterior se osifica a los 2 años, la posterior a los 3 meses. Y las laterales se osifican antes del nacimiento. Cuando un niño nace y tiene la cabezota grande, es porque puede que tenga hidrocefalia, ¿no? Y entonces, como los huesos no están pegados, pues el acúmulo de líquido intracraneal, pues hace que se separen los huesos y el niño tenga macrocefalia. Y por eso el niño chiquito, como los huesos no están soldados, por decirlo así, la presión intracraneal se puede compensar estirándose, se puede distender la cabeza y el niño no va a tener tanta sintomatología propiamente de un síndrome de hipertensión intracraneal porque se está compensando.
Y entonces, la causa principal o la primera causa de hidrocefalia congénita, o sea, en los niños chiquitos, pues, es la estenosis del acueducto de Silvio. Entonces, es la estenosis, para que se acuerden, porque se los va a preguntar el doctor. Entonces, ¿cuál es la primera causa? La estenosis del acueducto de Silvio es la principal causa de hidrocefalia congénita. Entonces, en el mesencéfalo se forma el mesencéfalo. Acuérdense que de ahí salen los nervios craneales 3 y el nervio craneal 4, ¿sí? Y está el acueducto de Silvio. En el metencéfalo, este metencéfalo va a formar al puente y va a formar al cerebelo. ¿Alguien sabe qué nervios craneales salen del puente? Sale, acuérdense la regla que les dije la otra vez, la del 2, 4, 4. Los primeros dos llegan a estructuras del diencéfalo, ¿no? Que es el uno y el 2. Ya de ahí los otros dos, el 3 y el 4, salen del mesencéfalo. De ahí el 5, el 6, el 7 y el 8 salen del puente. Y luego de ahí el 9, el 10, el 11 y el 12 salen de la médula oblongada. De ahí salen los últimos nervios craneales. Entonces, vean, el metencéfalo va a dar al puente y al cerebelo. Y el mielencéfalo va a dar a la médula oblongada. Y después todo lo que resta del tubo neural va a ser importante porque va a formar a la médula espinal. Y esa médula espinal, ¿se acuerdan a qué nivel habíamos dicho que termina en el adulto? L2. ¿A cuál? L1, L2. A nivel de L1 y L2, ¿no? A nivel del disco intervertebral entre L1 y L2. Y el remanente del tubo neural que quede, todo ese remanente va a formar una estructura de soporte para la médula espinal, porque la médula espinal arriba hace soporte con la médula oblongada, está pegada, pero hacia abajo se conecta con la vértebra sacra número 2 a través de un ligamento que se llama ligamento coxígeo. Y entonces ese ligamento coxígeo, que es una continuación del filum terminal, va a estar formado por un remanente del tubo neural. Ahí está. Entonces, ahora sí con esto, pues ya ustedes como que tienen en mente cómo se llama este, cómo se llaman las estructuras o las vesículas que derivan del tubo neural, las vesículas primarias, las vesículas secundarias, qué deriva de cada una de las vesículas y algunas patologías muy básicas que les platiqué, ¿no? Porque, hay un montón de cosas que podríamos sacar. Entonces, ya lo último es que de este cuarto ventrículo llegaba el líquido al ventrículo terminal y llegaba pues a través del conducto ependimario. Así como en el cerebro hay hidrocefalias, ¿no? Que se acumula el líquido, que les había dicho que puede ser por el aumento en la producción, que puede ser por obstrucción o por disminución de la reabsorción, que la disminución de la reabsorción generalmente se puede ver en pacientes que tienen meningitis. Acuérdense que el líquido cefalorraquídeo viaja en el espacio subaracnoideo y se absorbe en las granulaciones subaracnoideas para llegar a la sangre venosa. Entonces, cuando hay una meningitis, la aracnoides se pone gruesa y entonces en las granulaciones no permite que el líquido se reabsorba y llegue a la sangre venosa. Entonces eso hace que se acumule en el espacio subaracnoideo y propiamente que pues en los ventrículos, como ya está pues tapada la salida, se vaya acumulando y vaya creciendo. Acuérdense que se producen aproximadamente 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo por día. Entonces, acuérdense de esas tres causas que les platiqué, que se las va a preguntar en su momento el doctor, ¿no? De aumento en la producción, obstrucción o disminución en la reabsorción. Y pues eso, ¿no? En cuanto a lo que me faltaba platicarles la otra vez de embriología, un poquito. Y ya, ¿alguien tiene alguna duda aquí? ¿Alguna pregunta? Si no, les explico lo otro que me pidió el doctor que les platicara. ¿Cómo dijiste que se llamaba el último conducto? El conducto ependimario, este conducto ependimario. Y les decía que así como en el cerebro hay hidrocefalias, en la médula espinal también puede haber acúmulo de líquido, que ya no se va a llamar hidrocefalia, se va a llamar hidromielia, así es el concepto.
Hidromielia. ¿Qué pasa en la hidromielia? Que el conducto ependimario se ensancha, se vuelve grueso y entonces se acumula líquido cefalorraquídeo acá y toda la médula espinal, pues si ustedes leen un poquito de anato van a ver que tiene un montón de núcleos, ¿no? Tiene varios núcleos. Hay núcleos sensitivos, núcleos motores y acuérdense que está dentro del conducto vertebral, está protegido por las vértebras, ¿no? Entonces, si ese conducto ependimario crece mucho, va a generar un efecto de masa también y entonces va a apachurrar a la médula espinal en sus regiones laterales. Y la médula espinal en la porción lateral siempre deben de acordárselo. De hecho, hasta la vía se llama espinotalámica lateral. La vía espinotalámica lateral lleva dolor. Entonces, este síndrome que se produce por una hidromielia, cuando el conducto ependimario se crece, va a ser un síndrome donde el paciente tiene o no percibe el dolor y va a tener anestesia. Y cuando se forma una cavidad quística en la médula espinal que tiene contenido de líquido cefalorraquídeo, que no está propiamente en el conducto ependimario, a eso se le llama siringomielia. Y todas estas cosas pueden pasar porque se esté bombeando mucho líquido cefalorraquídeo al conducto ependimario. Hay una enfermedad, es una malformación que se llama malformación de Arnold-Chiari, donde las amígdalas del cerebelo, imagínense que aquí está el puente y aquí está la médula oblongada y aquí el cerebelo. El cerebelo tiene una parte que se llaman amígdalas. Esas amígdalas crecen mucho y entonces en nuestro cerebro, van a ver ustedes, si algún día tienen la oportunidad y el doctor les hace la invitación de ir a una neurocirugía, van a ver que nuestro cerebro también late, ¿no? Entonces, cada que estas amígdalas es pues una malformación que se origina a nivel del cerebelo. Ahorita les voy a poner una foto para que la vean. Pero tengo aquí una tomografía de un paciente con Arnold-Chiari para que la observen. Mm, a ver, ¿dónde está? Ah, ya no la tengo. Pero bueno, si no, ahí le digo a Ángel que les mande unas fotos. Bueno, entonces eso es con respecto a las cuestiones embriológicas propiamente del cerebro, porque de la médula espinal también podríamos platicar más cosas. Podríamos platicar que en la médula espinal las neuronas que van a formar las vías motoras y sensitivas se originan de dos placas, una placa alar y una placa basal. Así grábenselo, se forman las sensitivas de una placa alar y las motoras de la placa basal. Y eso es como el resumen importante de dónde vienen las neuronas. ¿Cómo le van a hacer ustedes para que se acuerden y no se les olvide? Yo siempre, luego cuando platico de este tema, les digo que cuando los pellizcan o cuando sienten un estímulo doloroso, que al final del día es información sensitiva, pues si a mí me están pellizcando, la primera expresión que voy a hacer, pues va a ser de dolor, no voy a decir ay. Entonces la A de ay, de la expresión que uno hace ante un estímulo doloroso, pues es la misma A de alar, que hace referencia a las placas alares, de donde derivan las neuronas sensitivas. Y ya las que quedan, que son las placas basales, son estas placas de donde deriva la información motora, ¿vale? De ahí deriva la información motora. Y ya de ahí, lo que me pedía el doc que les platicara era un poquito de fisiología de la neurona, que lo voy a dar un poco rápido y un poco básico porque no es, o sea, siento que no es necesario como meterse demasiado. Ustedes saben que el lenguaje de las neuronas es pues el potencial de acción, ¿no? Las neuronas se comunican entre unas y otras, llevan información a través de potenciales de acción. Van a conocer ustedes que hay neuronas que tienen diferentes diámetros y el hecho de que tengan diferentes diámetros va a afectar la velocidad de conducción de las neuronas. ¿Esto qué quiere decir? Que me va a permitir a mí que si yo tengo un estímulo doloroso, viaje rápido, porque el dolor es una información importante.
De allí que cuando yo estoy prendiendo un cerillo, ¿no? Y prendo la estufa y la flama pues crece y me quema, pero yo de tonto dejo el dedo ahí, ¿no? Yo lo quito porque la información viajó a través de un potencial de acción, hizo un arco reflejo, pero viajó a través de neuronas de diámetro delgado, por, por decirlo así, porque hay otras neuronas más gruesas, pero las neuronas en las que viaja la información dolorosa no son tan gruesas como las que llevan información propioceptiva, pero entonces viaja por esa neurona bien mielinizada que tiene un diámetro grandecito y entonces llega la información rápido. Entonces, la neurona, pues como les digo, tiene el potencial de acción que es prácticamente lo que le confiere la velocidad de conducción y diría yo así en palabras muy básicas, el hecho de que se pueda comunicar con otras neuronas. Ustedes saben que el potencial de acción, pues no es nada complejo, es algo muy básico, donde la célula pues se encuentra en reposo, ¿no? Y que la célula pues está en su potencial, ahí, ¿no? De reposo. Entonces, cuando llegan estímulos catoelectrotónicos, o sea, que hacen que esa membrana empiece a irse a la positividad, pues empieza acuérdense que está en aproximadamente -70, ¿no? Entonces está en un estado negativo de electronegatividad y se puede ir hacia lo positivo o hacia a lo más negativo. Entonces cuando esa neurona recibe estímulos eléctricos positivos, se pueden ir acumulando, ¿no? Y entonces llegan al umbral. Y hay que recordar que el umbral de una neurona, pues, es aproximadamente más menos 10 milivolts de donde se encuentra en reposo. Entonces, cuando llegan a ese punto, pues se dispara el potencial eléctrico, se abren canales de sodio dependientes de voltaje y llegan aproximadamente al más 30, más 40, ¿no? Que más o menos es el potencial de equilibrio del sodio. Se van para arriba. Entonces, ya de ahí desciende ahora y luego llega un punto donde se hiperpolariza, ¿sí? Donde para regresar a su estado normal, donde estaba reposando. Esto es importante porque el hecho de la transmisión nerviosa, o sea, del potencial, de que yo conozca por qué se dispara el potencial, que en este caso, pues el secreto son los canales de sodio dependientes de voltaje, me va a ser bien importante, porque entonces yo sé cómo puedo parar este potencial de acción, yo sé cómo puedo impedir que este potencial de acción se dé. Yo les ponía el ejemplo hace ratito del dolor. Un paciente que tiene dolor, pues primero tiene un receptor que está sensando la sensación. Ese receptor va a ser una terminación nerviosa libre, ¿no? Una terminación nerviosa libre. Y esa terminación nerviosa libre va a estar inervada por una neurona que viene del ganglio de la raíz dorsal y se va a meter a la médula espinal y va a llevar la información. Y ya de ahí otra neurona la va a agarrar, va a decusar por la médula espinal, va a ascender para llegar al tálamo y en el tálamo de esa neurona pues se va a ir a la corteza sensitiva, que es el área 3, 1 y 2 de Brodmann, donde propiamente yo voy a percibir el dolor. ¿Qué pasa si este paciente tiene una hernia de disco, por ejemplo, ¿no? Y esa herniación pues está comprimiendo a la raíz, la está comprimiendo, la está irritando y entonces hace que el paciente tenga dolor. ¿Qué quiere decir? Que la liberación de prostaglandinas y de todos esos factores químicos, específicamente las prostaglandinas E2, son las que se encargan de sensibilizar a la neurona. ¿Eso qué quiere decir? Que hacen que el punto donde se daba el umbral sea más negativo. Entonces eso hace que con cualquier estímulo mi neurona, pues se despolarice. Y entonces si se despolariza, pues lleva la información dolorosa. Entonces este paciente va a tener dolor, algo que se llama disestesia, que es que cuando yo le toco al paciente, cuando yo le hago un estímulo táctil normal, el paciente traduce ese estímulo táctil como un estímulo doloroso. Y entonces es uno de los síntomas que tienen esos pacientes que, por ejemplo, como lo estoy platicando aquí, pueden tener una radiculopatía, ¿no? Ahora, diría uno, ¿por qué es importante? Porque ustedes van a ver, cuando lleguen a ese tema, que uno de los tratamientos que se le da a estos pacientes son fármacos que inhiben los canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces, ¿qué hace ese fármaco? Pues al tapar, digamos, la entrada de los protagonistas del potencial de acción,
pues no se da el potencial de acción, esta información dolorosa ya no se transmite a la médula espinal, digamos que viene la transmisión, pero se queda bloqueada aquí, y entonces eso hace que ya el paciente no perciba dolor. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de esos medicamentos que van a ver muchos ustedes? No sé si alguien sepa qué medicamentos son. Son los estabilizadores de la membrana, ¿no? O anticonvulsivos. Ajá, también se ocupan para las crisis, los anticrisis. ¿Alguien sabe un ejemplo por ahí de esos fármacos? Tengo una tablita muy buena. Por ejemplo, la pregabalina, la gabapentina, son fármacos muy buenos que van a bloquear los canales de sodio y que también se van a ocupar para el tratamiento de la epilepsia. Ven aquí esta imagen. Aquí yo veo, ay, no se recortó. Yo veo lo que les platico, ¿no? Que los canales de sodio, pues van a ser los que van a importar para que se lleve a cabo mi potencial. Vean esta imagen, a mí me gusta mucho, está muy bonita. Me la robé por ahí de una clase que dieron allá en el Instituto de Neuro y me la robé. Entonces, vean, aquí están los canales de sodio dependientes de voltaje. Aquí están. Entonces, ¿cuáles son eh, estos fármacos? Miento, hace rato les dije inhibidores de los canales de sodio, son de calcio, perdón. ¿Cuáles son los inhibidores de canales de sodio? Vean, la lancosamida, la lamotrigina, la carbamazepina, la oxcarbamazepina, que en los ámbitos de neuro, estos dos se van a ocupar para el tratamiento de la migraña, se van a ocupar para el tratamiento de la neuralgia del trigémino, se van a tratar o se van a ocupar también mucho para los pacientes que tienen epilepsia. Ya cuando vean el tema de epilepsia, van a ver que hay varios tipos de epilepsia, ¿no? Hay de epilepsias focales, generalizadas, y de todas sus subclasificaciones, tónicas, clónicas, mioclónicas, atónicas, con automatismos, crisis de ausencia y un montón. Pero van a ver que hay un subtipo que se llaman, síndromes epilépticos. Esos síndromes epilépticos son un conjunto, acuérdense que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, aparte de que el paciente va a tener un estereotipo clínico, o sea que va a tener siempre el mismo, el mismo patrón, electroencefalográficamente la neurona va a disparar siempre de la misma manera. Punta, onda lenta, punta, onda lenta. Entonces va a disparar de una manera específica y el paciente va a tener una traducción clínica similar. Un síndrome bien importante que sí quisiera yo que se aprendan es el síndrome de Dravet. El síndrome de Dravet es es un síndrome epiléptico donde el paciente tiene mioclonías. ¿Qué quieren decir mioclonías? Que el paciente de repente, no sé si alguien cuando está dormido, como que brinca luego en la noche y que dicen, ah, te espantaste, soñaste feo. Esas mioclonías se llaman mioclonías del sueño y son totalmente normales y también generan una actividad epileptiforme en el cerebro y hace que uno tenga ese movimiento mioclónico. Entonces, los niños, generalmente el síndrome de Dravet empieza en los niños pequeños, que empiezan a tener mioclonías. Luego, muchas veces, cuando llega el paciente a la consulta, de los fármacos que casi siempre se dan, y van a ver ustedes cuando estén en el internado, yo les digo porque estuve en la clínica de epilepsia en el instituto y yo siempre veía que a la mayoría de pacientes les daban carbamazepina, o les daban levetiracetam, o valproato de magnesio. Pero a los niños que tengan antecedentes de mioclonías, nunca se les deben dar inhibidores de los canales de sodio, porque lo que pasa en esos pacientes es que cuando yo les doy inhibidores de los canales de sodio dependientes de voltaje, aumento el riesgo porque esos niños tienen una mutación genética en los genes que codifican los canales de sodio dependientes de voltaje, entonces esos niños aumentan el riesgo bastante de tener un síndrome, perdón, más que un síndrome, de tener estatus epiléptico. El estatus epiléptico, todo esto clínico viene pues de la explicación fisiológica que les di un poquito de la neurona. Entonces, el síndrome epiléptico es aquel en el que el paciente tiene una crisis que dura más de 5 minutos y entonces yo ya puedo decir que tiene un síndrome
o un estatus epiléptico. El estatus epiléptico se divide, ¿no? En partes, en distintos tiempos de acción, donde yo lo puedo tratar con benzodiazepinas, le puedo dar diazepam y ver si mejora, o le puedo dar, o después, si ese estatus dura más de 30 minutos, porque el paciente puede seguir teniendo crisis por más de 30 minutos. Entonces yo tengo que inducir la anestesia con barbitúricos como el tiopental o incluso con o sedantes hipnóticos como el propofol o el midazolam. Nada más que hay que recordar que los barbitúricos, siempre que se da un barbitúrico, pues los barbitúricos son vasodilatadores, vasodilatan. Entonces, ¿qué pasa si vasodilata el paciente? Pues la TA, la frecuencia cardíaca se va a caer, entonces hay que ponerle aminas, se le pone norepinefrina para que el paciente se estabilice. Entonces, vean cómo de partir de un concepto tan básico, ¿no? Del potencial de acción y de estos canales de sodio que son los protagonistas en la, este, en la liberación del potencial, justo en la parte donde se da el todo y nada, el todo o nada, pues actúan en muchas cosas, ¿no? Actúan inhibiendo la transmisión, o sea, que se dé el potencial, y actúan en aquellos pacientes que tienen lesiones nerviosas, como por ejemplo les platicaba la neuralgia del trigémino. En esa neuralgia del trigémino, el nervio trigémino, acuérdense que lleva la sensibilidad de la cara, y entonces aquellos pacientes que tienen ese nervio comprometido con un conflicto neurovascular. Las neuralgias trigeminales pueden ser primarias o secundarias. Las primarias es que el nervio tiene una lesión intrínseca propiamente de él. La secundaria es que alguien más le está causando ese daño. Puede ser un conflicto arterial, que generalmente la arteria que más lo apachurra es la AICA, o puede ser un conflicto venoso, donde lo apachurra una vena, que es una vena que se llama vena de Dandy, o puede ser un conflicto mixto, donde la AICA o cualquier otra arteria, la basilar, la azúcar, lo apachurran y también una vena. Entonces hay una compresión mixta. Las arterias laten, entonces cada que late la arteria le pega al nervio y lo va lesionando. Entonces ahí van a ver ustedes que uno de los tratamientos para esos pacientes es la carbamazepina. Entonces se les da carbamazepina. La carbamazepina va de 200, 400, 600 y la pueden dar espaciada para que el paciente pues mejore esa sensación dolorosa. La neurona también, pues para platicarse, les digo, ocupa los potenciales de acción, pero esos potenciales de acción le van a servir para que al despolarizar la membrana se liberen también y se abran canales de calcio. Estos canales de calcio cuando se abren, pues permiten la entrada del calcio y el calcio despega a las vesículas, este, a las vesículas de los neurotransmisores y los libera. Entonces acuérdense que al liberarse el neurotransmisor, por ejemplo, el glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio por excelencia, pues actúa a nivel de los canales AMPA y los canales NMDA. Entonces, actúa con los canales N-metil de aspartato, con los canales AMPA, y entonces permite la entrada de sodio otra vez en la neurona posináptica. Entonces, ¿qué va a hacer? Que vean aquí en esta vía del dolor muy rápida que les platiqué, si se dan cuenta hay tres neuronas. Aquí hay una que termina hasta acá, ¿no? Y de aquí viene otra, y de aquí para acá viene otra. Cada una de ellas se platica por neurotransmisores. Entonces, si yo dejo que pase el estímulo aquí, este va a sacar neurotransmisores y va a excitar a la otra. Y este de acá va a excitar a la que sigue. Entonces, lo que hacen estos canales, pues es abrir las puertas para el calcio, que el calcio excrete los neurotransmisores y se dé el potencial de la membrana posináptica. Entonces hay fármacos también muy buenos, como los que les decía, la gabapentina y la pregabalina. La gabapentina y la pregabalina, que actúan inhibiendo los canales de calcio. ¿Ven? Entonces, como otra correlación clínica que podemos tener, un poquito de neurobiología, farmacología, y entonces estos pues inhiben la secreción de las vesículas como el glutamato por tanto, entonces impiden la transmisión del impulso nervioso y por tanto, pues en la transmisión de la modalidad sensitiva que se esté llevando, que en este caso pues se utilizan para modular el dolor, ¿no? En los pacientes que tienen radiculopatías, por ejemplo. Aunque en la epilepsia, acuérdense que la epilepsia es una descarga paroxística normal de las neuronas y entonces eso pues condiciona que el paciente, dependiendo de la zona donde se estén llevando los paroxismos de las despolarizaciones anormales,
pues dependiendo de la zona donde se dé, va a ser la clínica del paciente. Por ejemplo, un foco epileptogénico en el óvulo temporal a nivel del uncus, pues empieza con crisis uncinadas donde el paciente percibe olores inexistentes, tiene fantosmia, cacosmia, y entonces, dependiendo del lugar donde estén, pues va a ser la clínica que van a dar. Pero todos ellos se basan en la hiperexcitabilidad neuronal a través de la hipersecreción de neurotransmisores como el glutamato. Entonces, por eso ven que también la gabapentina y la pregabalina, aparte de servir para impedir el estímulo doloroso o como fármacos que actúan a ese nivel, pues también ayudan en el tratamiento de la epilepsia, por ejemplo. Y hay muchos más. La vesícula de neurotransmisores está sujeta dentro de la neurona por una proteína que se llama SV2A. Esta proteína es como el candadito que la tiene agarrada. Si esta proteína se suelta esa vesícula y digamos que es como un globito con agua, ¿no? Si yo lo aviento se rompe. Entonces sale y se libera, ¿no? Por exocitosis sale de la neurona y se va al espacio de la hendidura sináptica. Esta proteína se va a encargar de agarrarla o de soltar a la vesícula. A nivel de esta proteína es donde actúa un fármaco bien común que van a ver ustedes en la neuro. O sea, diría uno, pues a lo mejor la fisiología tiene muchas cosas nada más como de paja o de bla, 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 de que no me va a servir clínicamente, pero pues acuérdense que la fisiología es la mamá de la medicina. Entonces, a nivel de esta proteína actúa el fármaco que se llama levetiracetam, que es bien utilizado para el tratamiento de las crisis. Entonces, lo que hace es impedir que se liberen estas vesículas y por tanto, pues no se excretan los neurotransmisores y no hay hiperexcitabilidad neuronal. Acuérdense nada más que la dosis máxima por día de levetiracetam es de 3 gramos. Lo pueden espaciar, 1 gramo en la mañana, 1 en la tarde, 1 en la noche, o 1,5 en la mañana, 1,5 en la noche. Entonces, nosotros como que observamos algunas correlaciones clínicas de la fisiología de la neurona, que pues es bien importante. Y como les platicaba yo hace ratito, esos pacientes que tienen síndrome de Dravet, que llegan a tener pues epilepsias mioclónicas y que de pura casualidad se te olvidó que no les debes dar fármacos inhibidores de los canales de sodio, le das un inhibidor de los canales de sodio, el paciente te va a hacer un estatus epiléptico, que dijimos que es la actividad eléctrica o clínica que dura más de 5 minutos, ¿no? O que el paciente tiene una crisis que aunque sea rápida, termina, y por aquí termina, le da otra, y por aquí termina, le da otra, y aquí termina y le da otra. No hay tiempo, no hay un espacio que en la neurofisiología se conoce como espacio interictal que permita que el paciente se recupere. Entonces, si no se recupera, el cerebrito se empieza a dañar. Entonces, pueden ser crisis que duren más de 5 minutos o crisis que aunque sean cortas, sean muy repetitivas y no permitan que el paciente tenga una recuperación adecuada. Entonces tienen un estatus epiléptico y dijimos que si ya duró mucho tiempo, no les sirven las benzodiazepinas, se pueden utilizar barbitúricos y entonces vean cómo veíamos que esa neurona libera los neurotransmisores y por ejemplo el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio, actúa a nivel de los receptores de GABA, que ya saben que tiene varias subunidades. Y entonces se une a esas subunidades, algunas son más afines al neurotransmisor que otras, y entonces lo que favorece es la apertura de los canales de cloro a nivel de la membrana posináptica, y entonces la entrada de cloro, el cloro es un anión, entonces va a negativizar la membrana. ¿Qué quiere decir? Que si el reposo estaba aquí, lo va a mandar para acá, y eso va a hacer que los estímulos, o sea, si antes con 2 estímulos llegaba yo al umbral y se daba el potencial, ahora si yo bajo aquí donde estaba en reposo, por ejemplo, a menos 90 o a menos 100, por decir así un ejemplo, ¿no? Va a favorecer que esta neurona, pues ahora no se estimule con 2, sino 1, 2, 3, 4, 5 para que se dé el potencial. Entonces, eso favorece eh, a que los pacientes que tenían actividades paroxísticas, neuronales descontroladas, que tenían hiperexcitabilidad, muchos potenciales en la epilepsia, por ejemplo, en el estatus epiléptico, pues al inhibir a la membrana, pues lo controlas. Entonces ahí es donde tú puedes utilizar barbitúricos como el tiopental, que les digo, el tiopental, ¿sale? O las benzodiazepinas, que también se unen a estos receptores
y son agonistas de los receptores GABA y entonces permiten la entrada de cloro, igual como lo decíamos fisiológicamente, y entonces van a eh, permitir la entrada de cloro y pues van a negativizar la membrana. Eso con respecto a, por lo menos, a este tipo de neurotransmisores y a lo que platicábamos con respecto a la fisiología muy breve que les expliqué de la neurona. Otra cosa que también se me haría importante que platicarles antes ya de que se acabe la hora es que ustedes van a ver que hay varios tipos de analgésicos. Todo esto sin salirnos del ámbito fisiológico, pero o sea, como para que tenga una relación clínica y sea de provecho. Hay varios tipos de analgésicos, ¿no? Para el dolor. Ya ven que hay AINES, ¿no? Que son selectivos, no selectivos, o que actúan en las dos ciclooxigenasas. Y también hay otro tipo de medicamentos, ¿no? Los inhibidores de los canales de calcio, como la gabapentina, pregabalina. Pero también hay otros fármacos que son los analgésicos opioides. Entonces, los opioides actúan pues a nivel de los receptores opioides del sistema nervioso, mu, kappa, y entonces lo que ocasionan es que al unirse a esos receptores, pues estimulan la apertura en la neurona. Uno tal vez pensaría, va a abrir canales de cloro para que la neurona se negativice, pero aquí hace lo contrario. Aquí abre canales de potasio y el potasio es un cation, es positivo. Acuérdense que el potasio siempre se encuentra intracelular, ¿no? Tiene una gran concentración de la neurona de potasio, ¿sí? Acuérdense que el potasio intracelular es de más o menos, ¿alguien sabe de más o menos cuánto es el potasio intracelular? Más o menos. Más o menos yo siempre me acuerdo que es como lo contrario del sodio. Acuérdense que el sodio extracelular es 135, 145 y el potasio intracelular es más o menos 140, 150 y ya extracelular es de 3.5 a 4.5, o sea, es muy poquito. Entonces, por simple gradiente, acuérdense que el gradiente siempre va de más a menos. Entonces, si yo le abro la puerta al potasio, en vez de que este potasio entre, pues se va a salir. Y si se sale lo positivo de mi neurona, pues se va a quedar negativa. ¿Y qué va a pasar? Pues entonces voy a volver aquí a mi esquema y de estar en ese punto de reposo normal, pues lo disminuye y hace que los estímulos sean o necesiten ser mayores para que se dé el potencial de acción en la neurona y por tanto se dé la transmisión del impulso eléctrico. Entonces, hay fisiológicamente pues varios lugares en los que nos podemos entrar para nosotros entender cómo actúan pues varios fármacos que existen en cuanto al sistema nervioso central. Y únicamente así como otros conceptos fisiológicos, para ya acabar, yo les decía que hay varios tipos de neuronas, ¿no? Por lo menos les platicaré esto, como ya para terminar este recuerdo fisiológico, que las neuronas, recuerden ustedes, que hay de varios tipos, ¿no? Hay neuronas A delta, hay neuronas de tipo C, beta, A beta, ¿no? Hay varios tipos de neuronas. Las neuronas que llevan el dolor son las neuronas de tipo C y de tipo D, A delta, las que llevan el dolor. Acuérdense, A delta, la delta D de dolor, son las que van a llevar el dolor. Nada más que unas van a llevar el dolor rápido y otras van a llevar el dolor lento, o el dolor crónico, o el dolor sordo. ¿Cuál es el dolor rápido? Yo voy caminando descalzo y me pego con la esquina del mueble en el dedo chiquito, ¿no? Pues hasta brinco porque me duele. Entonces, ese dolor es un dolor agudo. Yo soy capaz de identificar dónde me dolió, yo soy capaz de retirar la extremidad, incluso de sobarme el dedito, ¿no? De localizar bien el dolor. Ese dolor se autolimita, se quita. El dolor lento es un dolor, todo lo contrario, es un dolor sordo que va a estar presente, por ejemplo, en los pacientes que tienen, por decirlo así, ¿no? Cáncer. Entonces, ese dolor es un dolor sordo que yo no puedo localizar muy bien y que por tanto yo no sé dónde está. Es un dolor que está siempre, me está molestando y que tiene influencia en el sistema límbico. Yo les decía hace rato, se me olvidó platicarles, hay tres cerebros, ¿no? Vean aquí, imagínense que este es mi hemisferio cerebral. Esto se lo toco nada más como para complementar eso que les digo. Ahí está mi hemisferio.
La corteza forma el neocórtex, como el cerebro nuevo. Luego ahí dentro está un circuito que se llama circuito de Papez, que es el lóbulo límbico y el giro del parahipocampo, el tálamo, el fornix y otras estructuras que forman el cerebro como límbico, la parte emocional. Y luego en el tronco hay otro cerebro que es como el cerebro más viejo, más rudimentario, que se encarga de los reflejos. Entonces, este tipo de dolor lento llega a este cerebro, digamos, intermedio, al lóbulo límbico, donde va a generar también una influencia negativa, y por eso el paciente que tiene dolor crónico, pues tiene sentimientos de desagrado, tiene sentimientos de tristeza, de desánimo, depresión. Y entonces por ello el paciente enfermo, crónico, con dolor crónico, te dice, ay hijo, yo ya me quisiera morir para que se me quite este dolor, ¿no? Le dices, vamos a comprar un helado. No, yo ya no quiero, nada más quieren estar acostados. Porque estas fibras de tipo C llegan a estimular la corteza orbitofrontal, llegan a estimular el área límbica y entonces hacen que el paciente tenga también una influencia, diríamos, emocional en cuanto a la percepción del dolor. Ahora, este, por ejemplo, uno podría pensar, pues estamos hablando de pura neuro, ¿no? Pero las neuronas o las fibras A delta y C no se encuentran solo en el sistema nervioso central, sino están dispersas en todo el cuerpo porque nosotros somos capaces de sensar dolor de muchas partes del cuerpo. Por ejemplo, si yo les digo una apendicitis, al inicio, en una fase aguda, ¿sí? En el momento en que empieza, ¿cómo es el dolor? ¿Es bien localizado en la fosa ilíaca derecha o es un dolor sordo? A ver qué dicen. A ver, ¿cómo empieza una apendicitis? ¿El dolor es bien localizado o es un dolor difuso? Es un dolor difuso. Es un dolor difuso, ¿no? Epigástrico. Entonces, ¿por qué tipo de neuronas creen que se esté llevando? ¿A delta o C? Que con el transcurso de las horas ese dolor migra a la fosa ilíaca derecha. El peritoneo visceral, por ejemplo, del apéndice, la capita de peritoneo, tiene fibras C. Y entonces, cuando ese apéndice pues está siendo dañada, se estimulan las fibras C y lleva dolor sordo, ¿no? Dolor mal localizado. Y cuando ya ese apéndice se inflamó bastante, entonces ya este, afecta al peritoneo parietal, el peritoneo parietal ya tiene fibras de tipo A delta. Y entonces ahora sí, cuando pasan las horas de ser un dolor epigástrico, sordo, mal localizado, ya se vuelve un dolor bien localizado, un dolor agudo, un dolor punzante en la fosa ilíaca derecha, porque ya se comprometió el peritoneo y entonces ya están funcionando ahora mis neuronas de tipo A delta. El dolor, grábenselo porque se los va a preguntar el doctor, viaja a través de la vía. No me voy a meter en vías ni les voy a explicar dónde empieza ni dónde termina porque es mucho. Lo lleva a la vía espinotalámica. La vía espinotalámica. Hay otros tipos de sensaciones. Y esta vía espinotalámica va en el cordón lateral. Hay otros tipos de sensaciones. Esta espinotalámica solo lleva dolor y temperatura. Que generalmente, si hablamos de temperatura, lleva más el frío, ¿sale? Sensaciones muy frías. Entonces, hay otro tipo de sensaciones para que ya acabemos, que también son fisiológicas y son importantes. Lo fisiológico aquí son las vías por las que se van, ¿sale? Van del receptor a la médula espinal, de la médula espinal al tálamo y del tálamo a la corteza. Ese es el recorrido que llevan. Ya de ahí las otras vías, que también son importantes, son las vías que llevan el dolor epicrítico, que es un dolor más nuevo filogenéticamente. El dolor, perdón, la sensación epicrítica, porque el dolor es una sensación protopática, que quiere decir que filogenéticamente es una sensación más viejita. Y esas sensaciones epicríticas, aquí les pongo, viajan generalmente en el cordón posterior. En el cordón posterior, yo tengo una mnemotecnia que se llama BTPP. Yo así me lo aprendí. La B de vibración, la T de tacto fino,
la P de propiocepción consciente, porque no es lo mismo la consciente y la inconsciente, y la otra del peso. Todo esto viaja en el cordón posterior de la médula espinal. Acuérdense que mi médula espinal está más o menos así, como una forma de letra H, ¿no? Así está. Acuérdense que todo esto de aquí es el cordón posterior y ese cordón posterior va a llevar el BTPP. El dolor va a viajar por aquí, en la región lateral y anterior. La vibración la van a explorar ustedes con un diapasón, la van a explorar con el diapasón en las salientes óseas. El tacto fino lo van a explorar, por ejemplo, con un algodón, cuando les deje el doctor hacer su video, con un algodón hay unos instrumentos que tienen unos filamentos de plástico muy delgaditos que son para la sensibilidad fina. La propiocepción consciente es, por ejemplo, si yo le cierro los ojos a alguien y subo su brazo hacia arriba en dirección al techo y le pregunto, ¿hacia dónde está tu brazo? ¿Hacia abajo, hacia lateral, hacia medial o hacia arriba? Ah, no, pues está hacia arriba. Es la capacidad del cuerpo que tiene en ubicarse en el espacio de manera consciente. Y el peso es que si yo le digo al paciente, cierre los ojos, estire las manos y le pongo una moneda de 50 centavos en la mano izquierda y una de 10 en la mano derecha, le voy a decir, ¿cuál pesa más? Ah, pues la de la mano derecha, la de 10 pesos. Y así yo valoro el peso. Todo eso viaja por el cordón posterior y entonces va igual de su receptor a la médula espinal, al tálamo y de ahí a la corteza. Y ya la propiocepción inconsciente, por ejemplo, viaja en el cordón lateral también, en las vías espino-cerebelosas. Esa propiocepción inconsciente se diferencia de la consciente, que la consciente era la que yo le decía al paciente, ¿hacia dónde moví su mano? En que el paciente puede mantener la postura, porque el cuerpo solito, ¿sí? Sabe la ubicación de las articulaciones, de los músculos, el tono que está ejerciendo para mantener, por ejemplo, la postura. Entonces, por ello el paciente tiene ese tipo de propiocepción que está sensando cómo está contraído el músculo, cómo están flexionadas o extendidas las articulaciones. Y fisiológicamente, pues son las vías importantes. La espinotalámica del dolor, las espinocerebelosas y la del cordón posterior que lleva el BTPP. Este BTPP, para evaluarlo, hay una prueba que se llama prueba de Romberg, ahí búsquenla en Google, donde el paciente está parado, le piden que junte los talones, que estire los brazos con las palmas en supino hacia arriba y que cierre los ojos y que eche la cabeza para atrás, ¿no? Y entonces ustedes lo que van a hacer es que le van a dar un empujoncito. Y si el paciente una vez que cierra los ojos se cae, es un romper positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene lesión en el cordón posterior. ¿Sale? Eso apréndanselo. Porque a veces cuando el paciente tiene ataxia, camina como borrachito, uno piensa que tiene una lesión propiamente en el cerebelo. Pero ¿qué pasa? Que si yo le hago la prueba de Romberg y sale positiva, la lesión no es cerebelosa, es el cordón posterior. Entonces, el Romberg lo que se encarga de hacer es diferenciar cuando una lesión es cerebelosa o de la médula espinal. Eso es lo que ustedes pueden aprender a hacer, porque el cerebelo coordina, sí, pero lleva propiocepción inconsciente. Las vías de la propiocepción inconsciente llegan al cerebelo. Las conscientes llegan a la corteza. Un secreto en la neuro es que todo lo que se hace consciente es lo que llega a la corteza. Lo que no llega a la corteza es inconsciente, ¿sale? Y ya la vía importante descendente es la vía motora, ¿sí? Es una vía motora, que es la vía córtico espinal. Esta vía se encarga de llevar los movimientos finos, ¿sí? Como el tocar un instrumento, el disecar, el escribir, y la vía rubroespinal, que es la que se encarga de los movimientos gruesos. ¿Vale? Estas apréndanselas, realmente con que se las aprendan así ya la hicieron, a lo mejor no es tan importante que se aprendan el soma de donde se origina, el tracto por el que discurre, a qué núcleo del tálamo llega y de ahí a qué áreas de Brodmann llegan a la corteza. Con que se las aprendan así es importante. Espinotalámica, dolor, como resumen, cordón posterior o grácil uniforme lleva el BTPP, espinocerebelosas, la propiocepción inconsciente, y la córtico-espinal, los movimientos finos, y la rubroespinal, los movimientos gruesos. Todas las lesiones de la vía corticoespinal, todas las de la vía corticoespinal les van a dar un síndrome de neurona motora superior, que se los va a preguntar el doctor. Es que el paciente tiene espasticidad, hipertonía,
quiere decir que tiene los reflejos de estiramiento muscular aumentados. Cuando yo le doy con mi martillito, parece que me patea, ¿no? En el reflejo patelar. Incluso puede tener clonus y signos patológicos como el Babinski. Ese es un síndrome de neurona motora superior. Y puede tener también eso el paciente, ¿sale? Cuando se lesiona la vía córtico-espinal. Hay síndrome de neurona motora inferior, pero es lesión del nervio nada más, que es el nervio que va a salir de la médula espinal. Y así como hay motora superior en vías largas, también hay en vías cortas, como en los nervios craneales, pero ese es tema de otra plática. Entonces, eso es lo importante que les quería yo comentar ahorita de cuestiones fisiológicas y un poquito embriológicas que les di al principio para pues completar lo que me pidió el doctor que les platicara. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Y si no, pues ya, nos vamos. Bueno, Todo bien, todo bien. si sale, si ya no hay preguntas, que no hubo.